¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a ver cómo podemos convertir diferentes tipos de notaciones de coordenadas geográficas con ArcGIS 10.2. Muchos de mis colegas me han hecho la pregunta de, bueno, ¿cómo podemos convertir diferentes tipos de estas coordenadas? Pero bueno, hablando de 100, 500, tal vez hasta 1000 registros, que obviamente sería muy engorrioso hacer manualmente. En este caso vamos a ver cómo podemos convertir coordenadas en grados, minutos y segundos a coordenadas decimales, que son las coordenadas que más digiere ArcGIS para hacer un punto. Bueno, en este caso vamos a ver ese tipo de coordenadas que están, bueno, notariadas, digamos, con sus respectivos orientaciones. En este caso están en una tabla de Excel. Bueno, y yo recomendaría que se le quitaran todos los símbolos que ArcGIS no reconoce. Como en este caso podemos ver los grados, los minutos y los segundos. Esos símbolos ArcGIS no los reconoce. Entonces, lo único que vamos a dejar son espacios, un espacio entre cada fracción de la coordenada, solo un espacio de preferencia, bajo mi recomendación, y la orientación, a la cual podemos o no dejarle un espacio. Yo recomiendo que no, el sistema lo reconoce, pero bueno, ya es cosa de cada quien. En este caso, lo podemos hacer en Excel con la herramienta de buscar y reemplazar. Aquí, por ejemplo, podemos buscar lo que son los grados y damos un espacio con la barra espaciadora, valga la redundancia, y reemplazamos todos. Y así podemos ir haciendo con los minutos. Etcétera. Ok. Este formato, bajo el ojo de ArcGIS, por decirlo así, no es válido. Hay que reformatearlo, como ya les comenté, y ahorita les voy a demostrar que ArcGIS definitivamente no lo reconoce. Aquí en esta otra pestaña ya tenemos formateada adecuadamente la coordenada con su respectiva columna, latitud, longitud o X y Y. Y de preferencia, bueno, agregarle un ID un ID único de control y de orden, más que nada para que el sistema detecte en qué orden, digamos, se fue tomando el levantamiento o se fue dibujando el polígono de cualquier terreno, de cualquier superficie, etcétera. En este caso también podemos comentar que ArcGIS detecta columnas donde las coordenadas están unidas en una sola columna. Y bueno, se establece, bueno, se formatean bajo el mismo criterio. En este caso se dejan espacios vacíos, sin símbolos extraños para ArcGIS. Entre latitud y longitud podemos dejar coma espacio o simplemente un espacio. Simplemente un espacio, sin la coma. En este caso yo se la quise dejar, pero van a ver que ArcGIS lo reconoce perfectamente. También aquí dejamos un espacio entre la orientación. Entonces no va a tener problemas ArcGIS para detectar esto. Pero bueno, solo es como una prueba para que identifiquen qué símbolos y qué tipo de formato detecta ArcGIS. Ok. Eh, Algo importante e indispensable es que tenemos que poner las orientaciones, ya que si no las ponemos, ahora sí que ArcGIS lo dibuja del otro lado digamos que del planeta, y bueno, no los va a dibujar tal y como es. Entonces, si en el documento o en la escritura o donde sea que hayan estado tomando las coordenadas
tienen la orientación norte, sur, norte o oeste, sur, pues bueno, hay que ponérselas forzosamente. Y bueno, la notación sería en inglés, obviamente porque el sistema está en inglés. Entonces, en este caso, pues es no, N de norte, W de oeste, west, en inglés. Y bueno, si fuera sur, sería S de sur y O de, perdón, E de este, o de east en inglés. Ok, ya que tenemos esto formateado, el siguiente paso es guardar nuestro documento de Excel en un formato digerible para ArcGIS. Como bien sabemos, las versiones más actuales de Excel no las reconoce. Entonces, lo mejor que podemos hacer es guardarlo como Excel versión 97-2003. Ok, después de eso, bueno, pues ya nos vamos a nuestro catálogo o básicamente a nuestro ArcGIS. Aquí agregamos nuestro documento de Excel, agregamos el que dice, bueno, en este caso correcto 2. Correcto 2 tiene su ID, como les había comentado, espacios vacíos entre las fracciones de la coordenada y su orientación, sin espacio. El siguiente paso es convertir este archivo de Excel insertado en ArcGIS como un DBF. ¿Cómo se hace? Bueno, dándole clic derecho a la tabla y seleccionando Data y después Export, que significa exportar. Bueno, aquí tenemos que elegir la carpeta. Tenemos que elegir la carpeta de salida y bueno, nosotros elegimos el nombre. En este caso, una tabla de base, un DBF. Entonces, bueno, lo exportamos. El sistema solito lo agrega. Entonces aquí ya vamos a tener una tabla DBF con su respectivo OID, que sin este no lo va a convertir el sistema. Entonces, bueno, por aquí yo ya tengo convertidas mis coordenadas. Ya me di a la tarea de convertir las tres pestañas para demostrar la efectividad del proceso. Y bueno, aquí la primera es la que ya les mostré que está mal formateada, pero bueno, vamos a probar que no funciona en ArcGIS. ¿Okay? La herramienta que vamos a ocupar en este caso la vamos a localizar en nuestro ArcToolbox, en el cual vamos a buscar en el Data Management Tools y a continuación en Projection and Transformations. En la raíz de esta subcategoría, bueno, pues tenemos Convert Coordinate Notation. ¿Sí? Aquí damos doble clic y esta herramienta es la que nos va a convertir cantidades impresionantes de coordenadas a otro tipo de coordenadas. Como aquí ya tengo cargadas mis tablas, pues no va a ser necesario, pues bueno, abrir otro tipo de carpeta, ¿no? Aquí ya las tenemos cargadas. Vamos a probar con la primera, que es con la que habíamos visto que tiene, digamos que problemas con los símbolos. Ok, bueno, la cargamos en Input Table. La salida la va a hacer en la geodatabase que tiene por default en un archivo
temporal, ya que lo haya agregado. Lo podemos exportar después a otro archivo fijo o dejarlo aquí o en otra carpeta que nosotros deseemos. Aquí lo importante es seleccionar el tipo de formato de entrada y de salida. Los formatos difieren un poco, ¿no? En este caso, bueno, tenemos la DD, que significa degrees, grados decimales o decimal degrees. Tenemos decimal degrees con minutos y tenemos, bueno, grados, minutos y segundos, que es decimal minute and seconds. Y bueno, podemos ver aquí otro tipo de coordenadas: GERS, QRIF, UTM, MGRS para GPS, o bueno, o simplemente un shape que las tenga, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que tenemos versiones 1 y 2 de este tipo de coordenadas. Y bueno, esto es muy interesante porque, por ejemplo, la versión 1 de estas coordenadas nos explica o nos ayuda a identificar cómo vamos a dar la entrada de las coordenadas. En este caso, los números 1 que siguen al nombre de la coordenada nos ayudan a poner en la tabla en una o dos columnas las coordenadas. En este caso, 1 significa que los dos valores van a estar en una sola columna, o sea, dos valores de latitud y longitud, o de x y y en una sola columna, y tendrán que estar separados por un espacio, por una coma o por una diagonal. Las versiones 2 de las coordenadas, de distintas coordenadas, nos van a ayudar a identificar que las coordenadas de entrada o de salida pueden o deben ir en dos columnas por separado. En este caso, longitud y latitud tienen que ir en dos campos separados. ¿Ok? En este caso, nosotros tenemos coordenadas en grados, minutos y segundos, y los otros lo vamos a insertar en formato 2. ¿Por qué? Porque tienen dos columnas, o sea, x y y, latitud y longitud. Ok, entonces, bueno, como ya les había comentado, grados, degrees, minutes and seconds, grados, minutos y segundos en formato 2. Ok, ahora a continuación de terminar bueno, vamos a elegir el siguiente formato para que noten la diferencia. Bueno, en este caso, el formato de entrada lo vamos a identificar como grados y minutos y segundos, tipo 2, longitud y latitud, los dos los dos separados en dos columnas. Ok, entonces aquí el default es grados decimales en dos columnas, y lo vamos a cambiar por grados, minutos y segundos en 2. A continuación, en X vamos a seleccionar la longitud, en Y vamos a seleccionar la latitud, y el formato de salida va a regirse bajo los mismos criterios, que va a ser el formato de salida. En este caso, yo quiero convertirlo a grados decimales porque, como les había comentado, pues a ArcGIS le es más sencillo trabajar ese tipo de coordenadas, o simplemente por convertirlo.
aquí la salida, si están bien las coordenadas, las va a dar como un shape tipo punto. Y de ahí ustedes pueden convertirlo a una tabla o dejarlo como shape o como ustedes deseen. En este caso yo lo quiero convertir a grados decimales con tipo 2, o sea, en dos columnas separadas. Aquí vamos a seleccionar F1 como su ID de, de base, que en este caso bueno, no le puse ID, pero bueno, lo detecta como F1. Y a continuación, bueno, el sistema de referencia el espacial, la referencia espacial, pues la va a detectar como geográficas. Si hubiéramos insertado coordenadas UTM, seguramente aquí elegiría UTM. Pero en este caso, pues bueno, lo vamos a dejar por default en geográficas con WGS del 84. Le damos OK. Como ya les había comentado, este no va a quedar, este no iba a quedar porque obviamente tenía el formato incorrecto. OK. A continuación, seleccionamos otra vez el Convert Coordinate Notation. Agregamos el tipo 2, que es el que ya formateamos adecuadamente sin signos raros para ArcGIS. Elegimos el formato de entrada, que es grados y minutos y segundos en dos columnas. Elegimos latitud X, perdón, longitud X, latitud Y. Elegimos la salida como grados decimales en dos columnas, o sea, el default. Y elegimos el ID, que ahí sí lo tenía. Y dejamos por default la referencia espacial. Y le damos OK. En este caso ya lo convirtió. Aquí está. Lo hizo en punto, como ya les había comentado. Anteriormente, al parecer, otras versiones convertían en una tabla nada más, pero ya las versiones más actuales, pues lo convierten en un shape de punto eh, que ustedes pues, pueden pues ya ocupar como tal. En este caso ya tenemos nuestros campos originales, como nosotros los formateamos, y los campos de ArcGIS. Ok, entonces digamos que es como una herramienta de conversión de coordenadas a punto, como lo es Display JX Data, que nos hace lo mismo, pero con coordenadas con grados decimales a fuerza. En este caso, nos genera los puntos a partir de cualquier tipo de coordenada. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, las orientaciones las pone, pero nosotros podemos fácilmente recalcular la geometría y elegir grados decimales adecuadamente, o sea, por ejemplo aquí en la latitud, para que no nos dé los valores al final. Va a ser un poco más preciso. Y bueno, en este caso, como es string, pues pone, o bueno, o cadena, pone tantos valores como puede, pero bueno, podemos hacer nuevos campos donde tengamos el control, un mayor control de los decimales. En este caso también podemos darle longitud X, grados decimales, y ya nos da la coordenada adecuada. Ok, bueno, este ya quedó comprobado, que es el caso 2. El caso 2 ya quedó. Ahora vamos al siguiente caso, que sería el caso 3.
donde yo junté las dos, latitud y longitud, en una sola columna con sus respectivas orientaciones, con una coma de separación entre ambas. Entonces lo que vamos a hacer es Convert Coordinate Notation de nuevo. Elegimos el caso 3. Elegimos, en este caso va a cambiar. Va a ser grados, minutos y segundos, caso 1. ¿Por qué? Porque el caso 3 tiene una columna y ahí están las dos coordenadas X, Y y X, latitud y longitud en una sola. Entonces elegimos caso 1, grados, minutos y segundos, caso 1, que significa que ambas coordenadas longitud y latitud están en un solo campo, los cuales van a estar separados por un espacio, una coma o una diagonal. Como aquí automáticamente ya le dijimos, no, va a estar en una sola columna, el campo X va a ser el que va a regir, va bajo a los dos. Entonces X y Y va a estar en el primer campo, el otro se desactiva automáticamente al decirle aquí que va a estar en una columna. Después, la salida se la vamos a dar igual, vamos a dejarla como grados decimales y el ID, que es opcional, bueno, sería para ayudar al sistema a ordenar los puntos. Y el tipo de coordenadas, pues se lo dejamos por default. Le damos OK y lo convirtió. Apagamos la anterior, este es C3, que nos convirtió un campo donde tenía dos coordenadas en dos coordenadas por separado. OK. A continuación vamos a ver cómo podemos convertirlo a otro tipo de coordenada. Ya sea UTM, por ejemplo. O sea, aquí sería el formato de salida y vamos a elegir UTM por zonas. Su ID. Y aquí ya lo hizo también. Y aquí, como podemos ver, ya tenemos las zonas UTM 14 con sus respectivas coordenadas. En este caso, el tipo de coordenadas de UTMs por zonas pues va en un solo campo, pero como ya les había comentado, podemos elegir cualquier tipo de sistema de coordenadas, grados decimales, grados, minutos y segundos, UTM, de GPS, etcétera. Ok, bueno, espero que les haya servido el tutorial y bueno, cualquier pregunta o comentario estoy a sus órdenes. Nos vemos para la próxima. Gracias.